Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto saludarle a todo nuestro auditorio a través de esta frecuencia y por siempre con mucho gusto y también a nombre de mi compañero Amador González de la Cruz, con quien ya tenemos todo listo para platicar sobre los trabajos del gobernador electo. Igualmente una gira que ha iniciado César Verástegui por todo Tamaulipas. Ayer comentábamos que no se podía desperdiciar la gran votación que se alcanzó. Digo, al fin del camino hay un liderazgo que tiene que ser aprovechado. Pero bueno, antes quiero comentarle esta noticia que, bueno, ya le ha dado la vuelta a la mundo. Y me refiero a la decisión de la Suprema Corte norteamericana de anular el derecho federal al aborto en Norteamérica. Ha generado esto ya estragos por todo el mundo, porque ¿qué trae esto como consecuencia? El que los estados, Texas, Nueva York, Cincinnati, o sea, todos los que son estados, de acuerdo al partido político que los gobierne, a la tendencia, idiosincrasia, etcétera, puedan ir a legislar sobre el particular. Hemos preparado una cápsula, quiero compartírselas, está preparada para ustedes, precisamente para que entendamos brevemente de qué se trata y regresamos al análisis. Escuchemos este asunto. La Corte Suprema de Estados Unidos ha anulado el conocido caso Roe versus Wade, en donde se consideraba un derecho constitucional federal el aborto. De esta manera, ahora los estados de aquella nación podrán trabajar de manera unilateral, conforme a su tendencia, idiosincrasia e ideología y a los partidos políticos sobre lo particular. Se tiene un cálculo de que 26 estados habrán de prohibir, o en su caso, restringir el aborto en Estados Unidos. Nueva York recientemente hizo lo contrario y se ha convertido desde ya en un estado refugio para las mujeres que están buscando interrumpir un embarazo. Es importante aclarar que no se anula el derecho al aborto, sino que se reserva la legislación a cada uno de los estados. En Estados Unidos podemos concluir, el federalismo es más fuerte que en nuestro país. Bueno, es una muy breve cápsula, esta que preparamos y que usted puede volver a ver en nuestros espacios de Irradia Noticias, pero que dejan ver precisamente la gigantesca consecuencia que esto va a traer, no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo, porque al fin del camino son tendencias internacionales que en uno de los países que habían demostrado mayor apertura y avanzada, hoy le retornan al ámbito de lo local pues la gigantesca magnitud que esto significa, ¿no? El propio presidente norteamericano ha calificado esta resolución de la Corte como un día triste, un día negro para los Estados Unidos. ¿Qué dice el presidente norteamericano? Que la salud y la vida de las mujeres están en riesgo, porque el hecho es de que al no tener ese derecho federal, pues lógicamente los estados en donde quede restringido este derecho va a ser sumamente difícil. Creo yo que el tema está creciendo. Hoy CNN en español igualmente maneja la resolución o la respuesta del presidente norteamericano. Escuchemos esta nota de CNN, por favor. Me parece importante el poder compartirla con todos ustedes para que tengamos idea de la magnitud que esto significa. La Corte ha hecho lo que nunca ha hecho. Quitó expresamente el derecho tan fundamental para tantos estadounidenses, que ya había sido reconocido. La decisión de la Corte de hacer eso tendrá consecuencias inmediatas. Leyes estatales que prohíben el aborto ya están teniendo efecto automáticamente hoy, poniendo en peligro
las vidas de millones de mujeres, a veces sin excepción. Tan extremo que las mujeres pueden ser castigadas por proteger su salud. Tan extremo que las mujeres y niñas son forzadas a tener el hijo de su violador. Una joven mujer tener que llevar el hijo de incenso sin opción. Demasiado frecuente. Es parte, tan solo parte del discurso del presidente norteamericano Joe Biden, que, bueno, pues está aventándole duro la crítica a la Corte Suprema, que desafortunadamente, bueno, pues ¿qué le voy a decir? Es el conservadurismo, ¿no? Contra el liberalismo. Pensábamos que esto estaba superado en el mundo, pero no. Allí nos estamos dando cuenta precisamente de el cómo este tipo de ideologías no solamente prevalecen, se fortalecen. Y esto hoy para el mundo es una voz de alerta. México viene avanzando poco a poco, dando la batalla, haciendo la lucha, y hoy nos encontramos con esta circunstancia que ha dejado boquiabiertos a una cantidad grande de colectivas, de promotores, de defensores, etcétera, en especial de derechos humanos en el mundo. Ha sido algo que llama la atención. Bueno, vamos al tema político. Américo Villarreal tiene su primer acercamiento con los diputados, con los que habrá de arrancar en la primera etapa de su gobierno. Amador González de la Cruz, te escuchamos. Saludos, Teo, desde la capital del estado para toda la frontera tamaulipeca. Bueno, Teo, ya estos movimientos después de la elección. Y bueno, primera reunión que tuvo Américo con diputados de Morena. La bancada de Morena del Congreso del Estado se reunió con el gobernador electo Américo Villarreal Anaya y el delegado nacional de Morena, Ernesto Palacios Cordero. De acuerdo con un comunicado de prensa, el propósito del encuentro fue abordar temas de la agenda legislativa y del partido. Y también el senador con licencia, Américo Villarreal, dijo a los diputados que durante su gobierno habrá un respeto a la autonomía de los poderes y los llamó a trabajar bajo los principios de la Cuarta Transformación, de no robar, no mentir y no traicionar. Necesitamos que desde ahora la ciudadanía vea y sienta que el cambio verdadero ha llegado y que la justicia, la verdad, la honestidad y la legalidad serán la norma y la identidad del nuevo gobierno. Esto lo precisa Américo Villarreal. Y bueno, Teo, interesante este primer acercamiento, donde hay que recordar que el Congreso ha tenido altos y bajos, tensos, muy tensos, y excelente este primer encuentro. Y vamos a ver qué otros más se dan, ya que pues también los vecinos de enfrente están haciendo lo propio. Pues mire, a mí me parece obligatorio, ¿no? Ya es el gobernador electo, tienen que empezar a trabajar, quiero entenderlo así, en una agenda conjunta. De nada sirve que los diputados vayan por una línea cuando el diputado a lo mejor requiere otra. Ahora, aquí tal vez el carácter de Américo Villarreal pueda ir un poco más sentado hacia el diálogo, no lo sabemos. O lo contrario, ¿no? Hacia la radicalización de las posturas, pero a ningún gobierno le conviene estar confrontado con su Congreso. Deben de buscarse las alternativas de los acuerdos, y más cuando se tienen frente a sí tantas escisiones de Morena, me refiero a las diputadas, que han migrado precisamente hacia el Partido Acción Nacional. Ahora bien,
Normalmente tras una campaña política, el candidato derrotado toma un tiempo, la reflexión, el tema de amargo, el sabor amargo de la derrota no es sencillo de absorber. Bueno, pues resulta que César Verástegui ha tomado la decisión de no desaparecer del mapa. Por supuesto que se tiene vivo el tema de la impugnación a la elección. Yo creo que eso está muy lejos de tener alguna consecuencia jurídica, pero la política ya la empezamos a sentir. Platícanos, Amador. Y pues lo dicho, Teo, lo dicho, pues bueno, los vecinos de enfrente en esta cuestión política o el grupo perdedor, pues anuncia, ¿no?, el inicio de una gira. César Verástegui Hostos ya inició en la capital una gira por Tamaulipas, contemplando encuentros con la militancia de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Y bueno, los sectores y simpatizantes con el objetivo de agradecer el respaldo a su proyecto de paz, seguridad y desarrollo, al tiempo de informar sobre el avance de la impugnación que se desarrollará. Y bueno, con líderes representantes de los diversos organismos que conforman el PRI, el grupo, acompañado del presidente estatal de este instituto político, Edgar Melen Salinas, reconoció el apoyo incondicional que a lo largo de la entidad le manifestaron y afirmó: con ustedes siempre me he sentido en casa. Gracias con todo el apoyo, por todo su cariño, porque en cada rincón de Tamaulipas ustedes siempre me hicieron sentir en casa. Y bueno, Edgar Melen, pues bueno, por favor, agradece a Lito por su puesto. Gracias a ti y al gran familia priista que, sin importar colores ni luchas pasadas, vieron primero por nuestro estado con este proyecto, afirmó Verástegui Hostos en la reunión de trabajo con el comité municipal. Y bueno, Teo, ya se empieza esto a dar en esta gira de agradecimiento, en esta gira donde César Verástegui Hostos estará informando también, o estará dando sus ruedas de prensa, donde él estará diciendo cómo va esta cuestión de la impugnación, pues todavía batalla legal que ellos tienen en la impugnación hacia la elección aquí en Tamaulipas. O sea, mire, independientemente de lo que vuelvo a insistir, la parte de la elección y de la impugnación y de lo que pueda alcanzarse en lo jurídico, creo que aquí lo más interesante es que no se esconda la cabeza, por el contrario, insisto, hay una cantidad muy, pero muy, muy, muy fuerte de votos que tienen un peso específico, entonces no se pueden soslayar. Antes de este bloque comercial, le comparto que la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, donde nuestra frecuencia, la XHRB, forma parte, la mera en la frontera, sesionan en Cancún. No pudimos acudir nosotros por razones de trabajo, pero hoy el presidente de lo que es el Consejo Directivo, José Antonio García Herrera, ha solicitado a las autoridades federales, que en especial aquí debe de entrar la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el que se desmantelen de manera inmediata más de 400 estaciones de radio que a lo largo y ancho del territorio nacional operan de manera ilegal, subversiva. Además, muchas de ellas son aprovechadas por células del crimen organizado o por grupos religiosos. Es un tema, dijo José Antonio García Herrera, de seguridad nacional. Hay estados en donde con el alto índice delictivo,
como Guerrero, Chiapas, Puebla, Hidalgo y Michoacán, se aprovechan este tipo de frecuencias, lógicamente, para mantener un control y comunicación, precisamente con los pobladores o con los cómplices, ¿no? El llamado se hizo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a los poderes legislativo y ejecutivo. Estas son conocidas como las estaciones piratas. Debo decirles que en Tamaulipas hay un número elevadísimo de estaciones radiodifusoras, frecuencias de radio que transmiten desde la clandestinidad. Y esas son las que lógicamente deben de atacarse de manera inmediata. Y nosotros, por ejemplo, que obviamente cumplimos con nuestros pagos de refrendos de manera oportuna, el pago igualmente de los derechos para ocupar los enlaces de FM, estudio planta, se pagan los impuestos correspondientes, tenemos una nómina que cubrir, los responsables de una administración, como es el caso de la mera, pues a diario la sufren para poder sacar adelante el compromiso. Entonces, por supuesto que estamos a favor del desmantelamiento urgente de estas frecuencias denominadas piratas. Regresamos.